El dicasterio del Sínodo para los Obispos del Vaticano ha publicado un documento que ustedes deben haber oído mencionar o visto, ya sea en el noticiero de EWTN o ya sea en las páginas de Así Prensa, donde hemos dado a conocer la existencia del documento, lo que dice el documento y el manualito, el vademecum, ¿no? Para utilizar el nombre más solemne en latín, pero básicamente es un manual donde explican cómo organizar el sínodo. Y este sínodo es un sínodo particular porque, como saben ustedes, los sínodos, este encuentro de los obispos, fue algo que acontecía habitualmente en la Iglesia, de alguna manera se había perdido y fue retomado por el Concilio Vaticano II y ha tenido una frecuencia regular, además de los sínodos extraordinarios, ¿no? Entonces han habido sínodos extraordinarios, como el Papa Francisco quiso que hubiera no uno, sino dos sínodos sobre la familia, uno extraordinario, uno ordinario. Han habido sínodos especiales, como el sínodo de la Amazonía, y en consecuencia el camino sinodal, las actividades del sínodo, han demostrado ser usualmente muy buenas y sanas para la Iglesia y han sido ocasión para exhortaciones postsinodales muy importantes. Grandes documentos de la Iglesia han venido de exhortaciones postsinodales. San Juan Pablo II, Benedicto, han aprovechado las ocasiones de los sínodos para estas exhortaciones postsinodales sumamente importantes. Pero, en consecuencia, yo no tengo ningún problema con los sínodos de los obispos. He cubierto muchísimos, ¿no? Y considero, una vez más, que tienen un valor no garantizado, porque algunos sínodos han dado como frutos documentos, o sea, que no son para llamar a casa, como dicen los norteamericanos, ¿no? Nada para contarle a la mamá. Pero esa es la realidad. Y creo que un sínodo sobre el sínodo puede ser una experiencia importante para la Iglesia, y confío en la intuición del Santo Padre, del Papa Francisco, cuando dice que él quiere que la experiencia sinodal se viva en la Iglesia para que el sínodo, sobre el camino sinodal, no sea un ejercicio teórico solamente de obispos, sino que se practique en la Iglesia. De la misma manera, consideré que un sínodo para la Amazonía era una buena iniciativa en principio, pero también expliqué durante el proceso de preparación del sínodo de la Amazonía que en el caso del sínodo de la Amazonía, los documentos preparatorios eran una basura. Lo dije y lo expliqué por qué pensaba eso, ¿no? Y por supuesto me tocó a mí recibir las críticas de que estoy yendo en contra del Papa. No, señor, no estoy yendo en contra del Papa. Y lo primero que quiero decir, como he señalado, es que estoy completamente abierto y en disposición de sentir cum ecclesia, de sentir con la Iglesia, que el Papa quiera y haya pedido un sínodo sobre el camino sinodal en la Iglesia. Pero este documento que ha sido presentado no es un documento magisterial, no es un documento del Papa, es un documento de un grupo desconocido, consultado por el Sínodo de los Obispos, por esta oficina pequeña del Vaticano, ¿no? Y que ha dado a conocer este documento por los canales oficiales del Vaticano. Eso está muy bien, pero que es como un documento, como propuesta, un documento completamente criticable. Y como es criticable y no es magisterial, lo voy a criticar. El documento no me parece una basura, como dije, de los documentos del Sínodo para la Amazonía, que eran heréticos, ¿no? Y ojo, yo no uso esa palabra con frecuencia, y creo que muchos católicos abusan de esa palabra para criticar personas que cometen errores teológicos o que dicen cosas cuestionables. No, la herejía, para ser declarada por la Iglesia, es muy precisa y tiene que, entre otras cosas, ser intencionada y contumaz. Eso es lo que yo vi
en los documentos de preparación del Sínodo de la Amazonía, y no es algo que acá veo, ¿no? Pero este documento me sorprende o por su ignorancia o por su mala intención. Eso lo digo de saque, ¿no? ¿Por qué? Porque el documento habla, digamos, de la importancia del sínodo y nos dice lo siguiente, ¿no? El presente documento preparatorio se ofrece como servicio al camino sinodal, gracias, es un servicio, en particular como instrumento para favorecer la primera fase de escucha y consultación, no estoy seguro si es una palabra en español, entiendo que se dice consulta, del pueblo de Dios en las iglesias particulares, que es un periodo que va a ir de octubre del 2021 a abril del 2022, ¿no? Con la esperanza de contribuir a poner en movimiento las ideas, las energías y la creatividad de todos aquellos que participarán en el itinerario. Acá estoy leyendo el documento. Y facilitar la coparticipación de los frutos de sus compromisos. Muy bien hasta ahí. Buena intención. Con este objetivo, y acá mencionan, ¿no?, 5 cosas. Con este objetivo, uno, dice, comienza trazando, o sea, este documento comienza trazando algunas características sobresalientes del contexto contemporáneo. O sea, básicamente quieren hablar de cómo está el mundo, cómo está la iglesia, ¿no?, y por qué está mal y por qué el sínodo es como la solución a todo esto. 2. Ilustra sintéticamente las referencias teológicas fundamentales para una correcta comprensión y actuación de la sinodalidad. O sea, lo que están diciendo es, vamos a dar los fundamentos teológicos para explicar por qué el sínodo es tan importante en la iglesia. Esto es una teoría teológica. Lo que están ofreciendo es una teoría teológica. Y una teoría teológica, como voy a explicar, que en mi opinión me parece que o es bastante pobre o algo deshonesta, ¿no? Pero seguimos nombrando. 3, dice el documento, ofrece algunas indicaciones bíblicas que podrán alimentar la meditación y la reflexión orante a lo largo del camino. Eso no es verdad. No son meditaciones bíblicas, no ofrece meditaciones bíblicas. Lo que ofrece es una interpretación de las Sagradas Escrituras completamente forzadas, como voy a explicar, para simplemente coincidir con una narrativa, ¿no? Es decir, para forzar a tratar de encontrar en la Biblia y en el Nuevo Testamento y en la acción de Jesús descrita en el Nuevo Testamento, algo que no existe, ¿no? Pero sigo nombrando, como digo, ellos mencionan 5 cosas, dice 4, ilustra algunas perspectivas a partir de las cuales releer la experiencia de sinodalidad vividas. Y 5, termina esta introducción, expone algunas pistas para articular este trabajo de relectura en la oración y en la coparticipación. Muy bien, ¿cuál es mi problema? Como digo, tanto el fundamento teológico como el fundamento bíblico me parece, como digo, o extremadamente pobre, escrito por gente que no conoce estos temas. Y hermano, yo no soy ni teólogo ni biblista. Entonces, alguno dirá con toda razón, oye, Alejandro, si tú no eres ni teólogo ni biblista, ¿para qué te metes a comentar algo que no sabes? Que no eres ni teólogo ni biblista. No, hermanitos, aquí el argumento funciona al revés. Es que yo, que no soy teólogo ni soy biblista, me doy cuenta de este texto forzado, que en el mejor de los casos, como digo, es pobre e ignorante teológicamente, o en el peor, está siendo forzado, manipulado para imponer una narrativa y tratar de justificar teológicamente y bíblicamente algo que no es justificable. Miren, el Papa quiere un sínodo sobre el sínodo. Yo soy católico, yo voy a participar en el proceso. Pero que no traten de decirme que teológicamente y bíblicamente cualquiera que piensa distinto está yendo en contra de la enseñanza y de la tradición de la Iglesia. Porque eso es lo que dice el documento, el texto, lo que impone este texto del documento.
Déjeme leerle un pasaje que considero tan torcido que es prácticamente insultante para el que la lee, ¿no? Y dice: la acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura de Jesús al interlocutor más amplio posible, que los evangelios indican como la multitud, es decir, el conjunto de personas que lo siguen a lo largo del camino y a veces incluso van detrás de él en la esperanza de un signo y de una palabra de salvación. He aquí el segundo actor de la escena de la revelación, porque lo que nos dicen ellos es que el primer actor es el Jesucristo, obviamente, ¿no? Y el segundo actor sería la multitud, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que dicen: la acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura de Jesús al interlocutor más amplio posible, que los evangelios indican como la multitud. Es mentira, hermanos, es mentira. ¿Por qué? Porque más adelante nos van a poner como ejemplo. Mira, como ejemplo, por ejemplo, el interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana. Sí, estoy leyendo, ¿no? Que él pone directamente en contacto con el don de Dios y la llamada a la salvación, de un modo que sorprende y a veces que no puede aceptar ser excluida de la bendición que él trae consigo acá, ¿no? O sea, por ejemplo, menciona a la mujer cananea, ¿se acuerdan? Hasta los perritos comen de lo que cae de la migaja, ¿no? Del el diálogo con la samaritana en el pozo de agua, el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento. Pero miren ustedes lo que está pasando acá. Aquí, quien ha escrito este texto, lo que está tratando de hacer es equiparar los encuentros personales de Jesucristo con individuos con el pueblo, ¿no? O sea, Jesucristo tiene encuentros individuales donde nos enseña qué cosa. Uno, que él no tiene ningún prejuicio a quien le predica. Dos, que no escatima sus dones. Y tres, que esos encuentros están dirigidos a la conversión. Porque Jesucristo no tiene una relación interlocutora con las masas, con la multitud. Es mentira. En cada encuentro multitudinario, pensemos por ejemplo en el Sermón del Monte, pensemos en Mateo 25, pensemos en las bienaventuranzas, ¿no? De eso estamos hablando. ¿Qué interlocución hay entre Jesucristo y el pueblo? ¿Qué interlocución? Jesús les dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y tenemos un signo de interrogación. ¿Les parece, muchachos? ¿Alguien tiene algún feedback? ¿Vamos a hacer un brainstorming, una lluvia de ideas? ¿Eso es lo que dice Jesucristo? No. Jesucristo enseña a la masa de forma tajante. Tan tajante que cuando Él pronuncia el discurso del pan de vida, o sea que hay que comerlo a Él, masticarlo a Él, y el pueblo se amotina, Jesús no considera el feedback. Oye, hemos tenido un feedback medio negativo. Nuestro equipo de marketing, dice que tú te has pasado con tu mensaje. No. Jesucristo deja que se vayan. Y no solamente eso, se vuelve a sus apóstoles y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, mencionar el episodio de la cananea para hacernos creer que Jesús, para su revelación, escuchaba al pueblo. O sea, miren, muchachos, ustedes quieren promover un sínodo y quieren que la gente hable, que la gente participe. Eso para América Latina ya ha existido. Se hizo magníficamente en Puebla. Nunca más se volvió a hacer con esa profundidad y eficacia, ¿no? Había una efervescencia. Yo he visto después Santo Domingo, después Aparecida, y se habla muy bien de Aparecida, etcétera, pero la efervescencia que hubo previa a Puebla, yo no la he vuelto a ver, pero me puedo equivocar. Entonces, sí, el pueblo participa en las parroquias, está muy bien, pero
no pretendan darle una justificación bíblica diciendo algo que es mentira. Es decir, que hay una trilogía acá: Jesús, discípulos, ¿no?, los apóstoles, y el pueblo al que hay que escuchar, y que acá hay una dinámica entre los tres. ¡Es mentira! El que dice eso está forzando el evangelio, o no lo entiende. No lo entiende. Entonces, no voy a hacer un juicio de cuál es cuál, pero que un lector medianamente informado, que no es biblista, que no es teólogo, lee esto y dice: acá me están levantando en peso. Entonces, no pueden pretender, tengamos un diálogo honesto, promovamos un diálogo honesto, cuando este texto no es honesto. Y luego, después de hablar de estos tres actores, ¿no?, apóstoles, etcétera, etcétera, dice: además existe otro actor que se agrega, entre comillas, el antagonista, que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres, ¿no? O sea, esta unión mística, prácticamente, pueblo, Jesucristo y apóstoles, que no existe en el Evangelio, porque los apóstoles reciben golpes de Jesucristo por brutos, porque no habían recibido el Espíritu Santo, pues. O sea, cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, cállate, no puedes decir eso, o sea, te van a matar. ¿Qué cosa dice Jesucristo? Ah, perdón, ya. Gracias, Pedrito, gracias por tu asesoría. Le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo inventan esta trilogía mística para tratar de darle un sustento bíblico-teológico que no tiene? Queremos que el pueblo converse, no tiene nada de malo. Pero no pretendan que esa es la doctrina fundamental, esencial, histórica de la Iglesia. No es. Entonces, a esta manipulación o ignorancia para presentar esta supuesta trilogía mística, ¿no?, además existe otro actor, agregan, que se agrega, el antagonista, que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan y gente que cambia de humor. La insidia que divide y por lo tanto contrasta un camino común se manifiesta indiferentemente en las formas del rigorismo religioso, de la intimación moral. Supongo que quiere decir intimidación, ¿no? Porque la intimación moral no tiene sentido. De la intimidación moral, o sea, que yo quiero imponerle a alguien que haga esto, que se presenta más exigente que la de Jesús, y de la seducción de una sabiduría política mundana que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. O sea, ¿qué es lo que están diciendo acá? Existe esta trilogía sagrada, ¿no? Pueblo, obispos, Jesús, y hay un malo. El malo no es el demonio, que es el único malo del Evangelio. ¿No? Los demás son almas perdidas, los fariseos. No, el malo para ellos, para este documento, es el conservador, el rígido religioso, porque ese es el léxico actual. El rígido religioso, etcétera, etcétera, es el conservador. Entonces resulta que lo que están haciendo es enajenar a un grupo grande de la Iglesia, a quienes estos señores consideran, entre comillas, conservadores, y resulta que el diálogo es con todos. Tenemos que hablar con el mundo. Tenemos que hablar, eso es lo que dice. Tenemos que hablar con las iglesias separadas, pero con las que nos une el bautismo, o sea, con los protestantes. ¿Quieren hablar con todos ellos? Que hablen, yo no tengo ningún problema. Pero no digas que para ti es mejor hablar con un grupo que quiere la destrucción de la iglesia, como quieren, por ejemplo, las feministas. Pero está mal el antagonista, ¿no? Y tratan de crear una figura bíblica, ¿no? El que siembra la discordia. ¿Quién? Cuando Jesús habla de sembrar cizaña, se está refiriendo al demonio. Y cuando dice
producen separación. ¿Se están refiriendo a quién? ¿Los fariseos? Los fariseos lo único que querían era mantener el poder. Entonces, tratan de crear un personaje bíblico que no existe. Entonces, está bien, no le gustan los conservadores, no le gustan los tradicionalistas, a mí tampoco, ¿no? Pero no puedes decir, estamos convocando a hablar con todos, menos tú. No. Entonces, ¿qué ganan? ¿Qué ganan los organizadores enajenando a aquellos con los que también hay que escuchar? ¿Por qué? Porque entre la gente que ellos consideran conservadores, entre comillas, hay gente que tiene dudas legítimas, como gente de iglesia, que ama a la iglesia. Entre ellos Benedicto XVI. Porque la descripción del sínodo que tiene Benedicto XVI o que tuvo San Juan Pablo II es distinta, dramáticamente distinta de esta descripción. Por ejemplo, ellos escriben lo siguiente, dice, en este contexto, cuando explica, la sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. La sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. Estoy dispuesto a que me convenzan, pero no a que me manipulen, pues. Yo creo que la sinodalidad es importante, ¿no? Pero que representa el camino principal para la Iglesia. Me lo dice un dicasterio enano con 4 consultores, que ni siquiera firma el documento. No, pues, un poquito de respeto, un poquito, ni siquiera pido un montón, un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que piensa, oye, primero explícame por qué la sinodalidad es lo que tú dices que es, porque el documento que has preparado no me garantiza eso, no me lleva a eso. Y presentan una visión que es completamente horizontal, ¿no? Dice, la capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y discernimiento comunitario. Muy bien, en el camino sinodal alemán, para poner un ejemplo, están escuchando a los locos que quieren que los sacerdotes se casen, que las mujeres ordenen. A ellos sí hay que escucharlos. Ellos sí pueden soñar, como dicen acá, ¿no? Imaginar un futuro diverso. Un futuro diverso que es una iglesia protestante, solo que se llama católica. Pero los que dicen, oye, el sínodo, un momentito, déjame, ¿por qué este es el gran cambio de la iglesia? ¿No? Y es un proceso fundamentalmente democrático donde al final, ¿cómo se va a decidir? ¿Cómo se va a decidir? Entonces, por si acaso, no estoy ignorando, porque quien sea que es autor de este documento va a decir, oye Alejandro, tú estás deliberadamente sacando el contexto y estás ignorando que el texto dice lo siguiente. Y cito lo que dice para que no digan que no lo dije. El texto dice, la consulta al pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la iglesia los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, porque en la base de la participación en cada proceso sinodal está la pasión compartida por la común misión de evangelización y no la representación de intereses en conflicto. Muy lindo, muy bien. Eso no es cierto, no es una representación democrática. Entonces, ¿qué es? ¿Quién decide? El documento propone una metodología que viene acompañada de este vademecum, ¿no? Que es básicamente un manualito. Nombren a una persona así, cómo se nota un coordinador, o sea, un manual que parece un manual para dinámicas de grupo de una empresa, ¿no? Y una serie de temas que son los temas que hay que reflexionar, los 10 temas que hay que reflexionar. ¿Qué pasa si uno dice, oye, yo quiero meter mujeres sacerdotes? ¿Se puede o no se puede? Hay que escuchar a todos. Muy bien, hay que escuchar a todos. Y si eso, la mayoría no está de acuerdo, ¿qué pasa? Entonces,
no digan lo que no es, díganme lo que es. Ya se va a discutir, los obispos van a recoger lo que dice el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios son todos bautizados, pero los bautizados que practican o que simplemente se aparecen acá porque dicen esta es mi oportunidad para lanzar todas las locuras que quiero lanzar, como está sucediendo en el camino sinodal alemán. Entonces, ¿qué cosa es? Ya, muy bien, no es una democracia. ¿Qué cosa es? Entonces dicen, bueno, cada proceso sinodal en el que los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia, no solos, sino escuchando al pueblo de Dios que participa también de la función profética de Cristo. Y acá, en este pedacito, participa también de la función profética de Cristo, están citando a la Lumen Gentium. Lindo, muy bien. Pero ¿qué aclara esto? ¿Qué aclara? ¿Se dan cuenta que es retórica? Es una frase muy bonita, pero en la cancha, ¿cómo funciona? En la parroquia, donde no se trata de escuchar dos posiciones en conflicto. ¿Qué pasa cuando hay dos posiciones en conflicto? ¿Qué pasa? ¿El cura los calla? Clericalismo. ¿El cura no los calla? Democracia. Entonces, acá hay que ser honestos. Este es un camino complejo, ¿no? Y pareciera que ya tienen una intención de cuál debe ser la solución. Y que la gente buena, el pueblo, esta trilogía mística, solamente va a ser buena si coincide con lo que un documento está diciendo. Mal principio, pues, para el sínodo. Mal principio. Que tengas un buen día.